Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy, siguiendo las clases de biología, con esta clase número 9 por parte de la Institución Nacional Educativa, vamos a hablar sobre ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos, así como los carbohidratos, lípidos y proteínas, van a ser biomoléculas orgánicas. No hay que olvidar eso, que son biomoléculas orgánicas, que son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y también parte de los virus, que pensaríamos que los virus son acelulares y algunos los consideran sin vida, pero poseen ácidos nucleicos. Y las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. Esto es muy importante, ya que veíamos que las otras macromoléculas podían presentar muchas funciones. Los ácidos nucleicos se van a basar en una específicamente, que es el almacenamiento de la información genética. Y pues son biomoléculas formadas por 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato. Hay que recordar también estos 5 elementos que lo conforman. Y bueno, hablar de ADN, o bueno, hablar de ácidos nucleicos es hablar del ADN. Y aquí hay una pequeña historia del ADN. En el 1863, Gregor Mendel tuvo una importante aportación en el descubrimiento de los genes y la herencia, y es conocido como el padre de la genética, aunque ahí todavía no hablaba sobre alguna molécula que lo heredara. Luego, en el 1869, Micher fue el primero en aislar ADN a partir de una sustancia microscópica en el pus de vendajes quirúrgicos en desuso, es decir, en células blancas, en leucocitos, y a lo que llamó nucleína, ¿de acuerdo? En 1919, Le Bon identificó la base, el azúcar y el fosfato de la unidad del nucleótido. Sugirió que el ADN consiste en una cadena de unidades de nucleótido unidas mediante grupos fosfatos. Y la historia es bonita, pero quiero recalcar algo. En el 52, Rosalind Franklin fueron los primeros en obtener unas muy buenas imágenes de difracción de rayos X de las hebras del ADN, que para aquella época se conocía poco sobre la estructura del ADN. Mueren a causa de la radiación, y James Watson y Francis Crick comenzaron a examinar la estructura del ADN, toman prestada las imágenes de Franklin con Wilkes y usan para poder descubrir la estructura del ADN, la doble hélice. Les dieron el Nobel, pero al final a Franklin no le dieron el crédito que deberían. Y pues aquí, continuando con la historia, lo importante es que en el 96 tuvieron la oveja Dolly como el primer mamífero en ser clonado de células de un tubo de células de un animal adulto. Y en el 2003 Francis Collins, con el proyecto Genoma Humano, es el proyecto más grande del mundo, y anunciaron aunque una secuenciación del genoma humano se completará a una precisión del 99.99%. Es decir, ya se ha codificado el genoma humano, y es algo muy importante, demasiado importante. Bien, cada molécula de ácido nucleico se compone de la repetición de un tipo de nucleótidos. Es decir, los nucleótidos son la estructura básica de los ácidos nucleicos y están compuestos de la siguiente manera. Los nucleótidos son la estructura básica, eso no lo olviden. Nucleótidos. Y pues los nucleótidos van a tener un azúcar pentosa. Son monosacáridos de 5 carbonos, ya lo vimos en la clase de carbohidratos, que puede ser desoxirribosa o ribosa. Que para hablar de eso, pues vamos a tener aquí la imagen. Y si se dan cuenta, pareciera que son similares, pero la diferencia radica en el carbono número 2. La ribosa va a tener OH, y la desoxi, así como su nombre lo indica, pierde el oxígeno y solamente va a tener un hidrógeno. Esa va a ser la diferencia muy importante de la desoxirribosa y la ribosa. ¿Sale? En el carbono número 2 pierde el oxígeno y solamente va a tener hidrógeno. También tenemos una base nitrogenada en el nucleótido, que es derivada de compuestos heterocíclicos aromáticos, que son las purinas y las pirimidinas. Bases nitrogenadas púricas o purinas va a ser adenina,
y guanina. Tal vez recordar agua pura como agua de AG y pura de purinas podría ayudar. Purinas, adenina y guanina. Pirimidinas tenemos a timina, citosina y uracilo. Y bueno, vamos a tener que las bases nitrogenadas van a tener en su estructura las purinas un doble anillo nitrogenado. Si se dan cuenta, aquí tenemos adenina y guanina en la parte superior. Y en la parte inferior vamos a tener a citosina, uracilo y timina, que solamente van a poseer un anillo. Y esa va a ser una diferencia importante, ya que lo veamos en un dibujo de las bases nitrogenadas, vamos a ver bien la diferencia. Después vamos a tener al grupo fosfato, que el grupo fosfato es un derivado del ácido fosfórico. Y pues vamos a tener aquí al grupo fosfato, que como lo vemos en la estructura está un doble enlace con el oxígeno, dos grupos hidroxilo y el oxígeno junto con una cadena R que puede ser una sucesión. Y pues vamos a tener al final un nucleótido, que les repito es la base estructural de los ácidos nucleicos. Vamos a tener al grupo fosfato, vamos a tener al azúcar, que si se dan cuenta el azúcar en ese dibujo tiene un OH, por eso va a ser una ribosa. Y tenemos una base nitrogenada que como tiene un doble anillo va a ser una purina, ¿de acuerdo? Ahora, es muy importante que recuerden muy bien, nucleótido es la base de los ácidos nucleicos, pero luego en los exámenes vienen como nucleósidos y nos podrían confundir que los nucleósidos son la estructura básica, y no es así, ya que un nucleósido es cuando falta el grupo fosfato. Si vemos en la imagen, vamos a tener un azúcar pentosa unido a una base, pero no tenemos un grupo fosfato. Cuando se le añade el grupo fosfato estaremos hablando de un nucleótido. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque si les dicen si un nucleósido es la estructura básica de un ácido nucleico, la respuesta es no, sería un nucleótido. Y un nucleósido se convierte en nucleótido añadiéndole un grupo fosfato. Espero que haya quedado claro, si no, vuélvanlo a repetir. Los nucleótidos se unen para poder formar una cadena larga que corre en una sola dirección, es decir, el sentido de la vida, como me lo enseñaron en mi licenciatura, que va a ser de 5' a 3', que lo vamos a decir que va del 5, carbono número 5 al carbono número 3, como lo vemos aquí. Miren, si empezamos de la parte inferior a la superior, vamos a tener ahí el 5, donde dice CH2, el 5 se une al grupo fosfato, y el grupo fosfato se une a la siguiente azúcar del siguiente nucleótido en el 3, y luego tenemos 5,3, 5,3, 5,3, ¿va? Y después tendríamos que esta unión que se da entre los nucleótidos, es decir, con los grupos fosfatos, se llama enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster, no lo olvides. Y va a ser lo siguiente, va a ser el OH del grupo fosfato más el OH de la pentosa que está arriba, se va a unir y me va a formar esta unión por el fosfato con los azúcares. A eso le vamos a llamar enlace fosfodiéster. Si no le entiendes, repítelo. Va. Ok, esta unión de los nucleótidos permite formar cadenas largas. Pueden ser monocatenarias, una cadena, o bicatenarias, que van a ser dos cadenas. Y existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico, que la diferencia va a radicar en algunas cosillas que ahorita vamos a ver, pero tenemos aquí su estructura. Si se dan cuenta, tenemos una cadena en el lado izquierdo y una doble cadena en el lado derecho. Tenemos abajo su descripción: ARN, ADN, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Y bueno, las diferencias que van a radicar aquí va a ser la cantidad de cadenas que contienen. Una va a ser monocatenaria. ¿Quién va a ser? El ARN. Luego el ADN va a ser bicatenaria. Y otra diferencia va a ser el azúcar pentosa.
El azúcar pentosa, una se llama ribosa y otra se llama desoxirribosa. Entonces es bastante sencillo intuir que el ácido ribonucleico va a estar formada por ribosa y el ácido desoxirribonucleico va a estar formado por desoxirribosa. Es como muy lógico. Y las bases nitrogenadas que lo conforman. Por ejemplo, el ARN contiene citosina, guanina, adenina y uracilo. Y el ADN va a poseer citosina, guanina, adenina y timina. En otras palabras, tenemos citosina, guanina y adenina que conforman a ambos ácidos nucleicos, pero la diferencia va a radicar entre que el ARN posee uracilo y el ADN va a poseer timina. Que ambas, esas últimas dos bases que acabo de nombrar, ambas son pirimidinas, pero que cambian en los ácidos nucleicos que lo conforman. Espero que esto haya quedado claro. Si no, les repito, vuelvan a repetir el video. Y con esto concluimos la primera parte de los ácidos nucleicos. Voy a dividir este video o esta clase en tres. Primero vemos generalidades, después vamos a ver ADN como tal y luego ARN. Y luego vamos a ver procesos de replicación, transcripción y traducción. Bueno, pues espero que haya quedado clara la clase. Me despido y les deseo todo el éxito del mundo. Soy el QVP Oscar y hasta luego.